esto de las metaheurísticas. Nosotros decíamos, ¿verdad?, que las heurísticas están muy apegadas a el problema en sí, ¿verdad? Y las metaheurísticas son procedimientos más generales. Fíjense que ayer, cuando comentaba del asunto de la asignación de salones, ¿sí?, del problema de planeación de horarios, decía que hacía una búsqueda local y que esa búsqueda local estaba muy propia, fue diseñada ex profeso para el problema. Entonces, esa búsqueda local cae dentro del término de heurística, porque es para aplicarla en ese tipo de condiciones. Y la metaheurística, pues, es el esquema global, ¿verdad? Ok. Ya también habíamos dicho que cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas. O sea, normalmente son más sencillas de implementar, si quieren, eso sería un criterio interesante. Pero se pueden aplicar a una gran cantidad de tipos de problemas. Y como casi todas las metaheurísticas se basan en un conjunto de soluciones en poblaciones, muy fácilmente se puede ocupar el cómputo paralelo, el cómputo distribuido, ¿sí? Dentro de las desventajas podríamos decirlo, ¿no?, que pues obviamente que no garantizan encontrar el óptimo o la solución al problema y que manejan en su estructura siempre valores aleatorios, generación de valores aleatorios, ¿sí? Por eso estos son algoritmos polinomiales en máquinas no deterministas, ¿sí? Por ejemplo, un algoritmo genético tendría de orden cuadrático, podría ser, ¿sí?, pero utiliza números aleatorios. Ok. Entonces, ya también habíamos comentado de dónde nos inspiramos para estas metaheurísticas, ¿sí? Pues una de la evolución, de la teoría de la evolución, y ya vimos los ejemplos ayer, pero hay otras áreas, por ejemplo, los animales, el comportamiento de los animales es una fuente de inspiración para los algoritmos metaheurísticos, ¿sí? Las hormigas, las abejas, los peces, los lobos, o sea, una gran cantidad donde hay una comunidad de seres vivos que se organizan para sobrevivir. Bueno, pues ahí es donde podemos tomar una fuente de inspiración, ¿sí? Comentábamos ayer, ¿verdad?, que dentro de las metaheurísticas, fíjense que se pueden agrupar de muchas formas. Miren, voy a ir aquí a internet y voy a poner aquí. Vamos a ver si me aparece. Aquí, miren. Esto está en Wikipedia, ¿sí? Aquí el concepto de metaheurística, y aquí vienen un montón de metaheurísticas, ¿sí? Y este es el diagrama que normalmente se usa. Fíjense, aquí tenemos las metaheurísticas, ¿verdad? Aquí están las basadas en población. Este sería un gran grupo. Dentro de las basadas en población están los algoritmos evolutivos que comentó ayer el doctor. Aquí están las estrategias evolutivas, los genéticos, la programación evolutiva, evolución diferencial, etcétera, ¿sí? Pero hay otros aquí que son inspirados en la naturaleza, enjambres de partículas, colonias de hormigas, ¿sí? El recocido simulado también podría considerarse inspirado en la naturaleza porque tiene que ver con el manejo de temperaturas, ¿sí? Entonces, fíjense que hay muchas formas de clasificarlos, basados en población, basados en trayectoria, como bien comentaba, estos son los primeros. No usan memoria, o sea, no guardan información, ¿sí? Hacen búsqueda local, o sea, en un pequeño espacio una pequeña área del espacio de búsqueda, ahí solamente se mueven, etcétera. Hay muchas formas de clasificarlos. La tradicional, ¿sí?, o la más comúnmente utilizada es esta, dependiendo de cuántos elementos, cuántas posibles soluciones, ¿sí?, se modifican en un proceso, porque es un proceso iterativo. Entonces, las de solución única basados en trayectoria, pues toman una solución y la modifican de tal forma que se va moviendo en el espacio de búsqueda hasta que llega al óptimo, ¿verdad? ¿Sí?
El método simplex sería un método basado en trayectoria, ¿sí? Como les comentaba, el de programación lineal, ¿sí? Estos son los más conocidos, les digo, recocido simulado es el clásico algoritmo de búsqueda por trayectoria que más se utiliza. En nuestro caso, miren, también les voy a comentar aquí. Fíjense, nosotros, por ejemplo, yo aquí ocupé evolución diferencial para árboles de decisión, pero acá, miren, ocupamos una mezcla de un algoritmo, annealing es recocido, un algoritmo genético annealing para scheduling, problemas de scheduling. Aquí, eh, recocido simulado, ¿sí? Entonces, he trabajado con ese algoritmo también, el recocido simulado. ¿Okay? Entonces, el otro grupo de metaheurísticas son las que manejan grupos de soluciones o poblaciones, ya las muy comentadas de cómputo evolutivo, ¿verdad? Y el otro gran grupo se le llama inteligencia colectiva, que esto, o sea, la búsqueda emerge de la comunicación que hay entre los elementos de un grupo, hormigas, abejas, aves, ¿cómo se llama? Bacterias, etcétera, ¿sí? Y entonces, pues así se vería, este sería el posible espacio de soluciones. Entonces, en lugar de solamente ir moviendo uno, pues tengo un grupo que se va moviendo, se comunica entre sí hasta que llega a la solución del problema o muy cercano a la solución del problema, ¿sí? Que también eso lo dibujó ayer el doctor Efren, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a trabajar ahora con el primer gran grupo de algoritmos de metaheurísticas, los algoritmos evolutivos, ¿sí? Estos simulan la evolución de las especies y la herencia. Entonces, se basan en una teoría que ahora se le llama el nuevo darwinismo. ¿Por qué? Porque se basa en la teoría evolutiva de Darwin, pero incluye otras teorías como la teoría genética de Mendel, ¿sí? Entonces unen esas teorías para generar algoritmos que simulan el proceso de selección natural y el proceso de recombinación genética para resolver cualquier tipo de problemas, ¿sí? Bien, como bien nos comentaba ayer, hay varios algoritmos evolutivos. Fíjense que en 1948 Alan Turing en un artículo que se llama Machine Intelligence, ¿sí? Ahí él, fíjense, en 1948 todavía no existían como tal los algoritmos evolutivos, pero él en ese algoritmo hace un análisis de lo que esperaríamos de una computadora para darle el término de inteligente. Y dentro de todo su análisis, es como una disertación lo que él hace ahí en este artículo, habla precisamente de por qué no los programas evolucionan, por qué no las máquinas evolucionan, y utiliza ese término, búsqueda genética, ¿sí? Aunque no hizo nada de eso. Previo bueno, después de él, ha habido otros que también escribieron artículos donde proponían, decían, bueno, ¿por qué no tomamos como base las ideas de Darwin para que los programas mejoren su comportamiento sin necesidad de que el programador los cambie? Entonces, miren, en el 58 se hablaba de evolución de programas. También Breverman en su artículo del 58, él decía, bueno, la evolución a final de cuentas es un proceso de optimización, ¿sí? Porque solamente los mejor adaptados son los que van sobreviviendo, ¿no? ¿Sí? Y Box, él habla de operaciones evolutivas en el ámbito de las máquinas, de las fábricas, o sea, se instalan máquinas, pero estas máquinas hacen las mismas operaciones, o sea, son estáticas. ¿Por qué no proponer algo donde las máquinas vayan mejorando su comportamiento con el tiempo? Entonces, todos ellos escribieron acerca de eh, aplicar las teorías de la evolución a programas o a máquinas.
no fue sino, bueno, y también von Neumann en el 66, como estaba trabajando con sus computadoras, él dijo, bueno, yo tengo un autómata que me representa una secuencia de operaciones, un algoritmo. ¿Por qué no hacemos que ese autómata pueda ser dinámico y vaya cambiando con el tiempo, de forma que vaya mejorando su comportamiento, ¿verdad? Entonces todos ellos hablaban de esta situación, pero no fue sino hasta el 62 cuando ya nacen los primeros algoritmos ya propiamente que utilizan las ideas. Vogel crea la programación evolutiva en el 62, las estrategias evolutivas de estas personas, Reichenberg y Schwarzschild, que son alemanes, ¿sí? Y los algoritmos genéticos de Holland y sus alumnos en la época de los 70. Estos serían los tres primeros grupos de algoritmos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo representan a la solución, ¿sí? Y lo vamos a platicar más adelante. Él ocupa máquinas de estados finitos. Los genéticos ocupan secuencias binarias y las estrategias evolutivas ocupan números reales, ¿sí? Valores con punto decimal, ¿sí? Ok. Y otras diferencias, pero básicamente ese sería. Ahora, eh, con la idea de la evolución de los programas y de los autómatas, en el 86, John Cosa propone o diseña un nuevo algoritmo que le llama programación genética. Él utiliza árboles, ¿sí? A los árboles sintácticos, ¿verdad? Que yo tengo una gramática que me ayuda a definir o a establecer, a escribir un código que ustedes aprendieron en su materia de autómatas, creo que es, o algo así. Entonces acuérdense que ustedes tienen su gramática y después cuando le meten una secuencia de instrucciones, pues van checando que estén correctamente escritos por la gramática. ¿Y cuál es el resultado de ese proceso? Es checar que el programa esté bien escrito, pues que se genera un árbol sintáctico, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Sí les enseñaron eso en la materia? Sí, autómata. Sí, sí, profe. Sí, profe. Se genera un árbol, profe, ¿verdad? sí. Y el programa se representa como un árbol, ¿verdad? Bueno, entonces John Cosa dice, ok, pues yo voy a tener muchos árboles, ¿sí? Y voy a hacer selección natural, voy a hacer cruzamiento y mutación y voy a hacer que esos árboles, los descendientes, sean mejores que los anteriores para resolver un problema. Y como esos árboles representan programas, realmente lo que está evolucionando son programas de computadora, representadas como árboles sintácticos, ¿sí? Entonces ahí ya está realmente haciendo que mis programas de forma sin interferencia del ser humano se vayan autoprogramando, ¿sí? Que tiene que ver algo con la programación automática, etcétera. Pero en 1986 él trabaja con esto. Bien, y como se volvieron muy populares los algoritmos genéticos, sí, o sea, estuvo trabajando y publicaron muchas cosas, como que se volvieron pues muy populares y mucha gente empezó a trabajar acá. Debo decirles que de las estrategias evolutivas en la actualidad hay un algoritmo, ¿sí? Que es el mejor que se comporta para muchos problemas, pero se basa en esta estrategia, no tanto en los algoritmos genéticos. Sin embargo, les digo, estos son muy populares y de aquí han salido varias versiones. Los algoritmos meméticos que comentaba ayer el doctor Mesura, pues son una derivación de los genéticos en el 89, fueron propuestos. El algoritmo de evolución diferencial, que es el que yo uso, fue propuesto en el 95, ¿sí? ¿Sí? Y hay otro que se llama de estimación de distribuciones de probabilidad. Este se basa en el teorema de Bayes para evolucionar y fue propuesto en el 96. Y bueno, pues básicamente estos algoritmos que están aquí marcados son como que los representativos de los algoritmos de cómputo evolutivo, ¿sí? Que se utilizan en la actualidad. Muy bien, pues vamos a seguir adelante, vamos a ir platicando de ellos más adelante con un poco de más calma, ¿sí? Pero la estructura de un algoritmo evolutivo más o menos es la misma. Estos algoritmos
son siempre algoritmos iterativos que hacen una búsqueda basada en decisiones aleatorias, estocásticas. Y los algoritmos evolutivos se distinguen porque manejan poblaciones de soluciones, como lo comentaba ayer el doctor. Entonces, esta sería la población inicial, ¿no? Del problema. Nosotros seleccionamos algunas soluciones al principio. El esquema de selección normalmente es completamente aleatorio, ¿sí? Cada uno de estos puntitos representa una potencial solución al problema, ¿sí? Y entonces, a partir de esta población inicial, cada uno de ellos se le llama individuo. Esta posible solución se le da el nombre de individuo, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacer el proceso pues para saber cómo seleccionarlos para que tengan descendencia. Pues primero hay que saber si son buenos o malos. Entonces, como cada individuo representa una posible solución, pues se evalúan, dicen qué tan bueno es para el problema que estoy resolviendo, ¿verdad? O sea, hay un proceso de evaluación. La evaluación lo que da como resultado es cuál es la aptitud que tiene el individuo para resolver el problema y se le llama así, aptitud o función objetivo. De ahí, utilizando ese valor, que es muy importante, ya se aplican todas las modificaciones a la población. Esas modificaciones son, se llama operadores evolutivos, ¿sí? Ese es el término que manejan. Son operaciones que permiten mezclar, alterar, etc. Y básicamente son tres los operadores que se conocen o que se manejan. El primero es el operador de selección. Primero tenemos que determinar de estos cuáles son los individuos que voy a usar para crear la nueva población. Hay un proceso de selección, no todos son buenos, ¿verdad? Y la evaluación me lo va a decir. Entonces la selección es lo que hace. Después, ya que he seleccionado de ellos algunos individuos que son más aptos, el siguiente operador es la recombinación. Cómo tomo la información de estos individuos y genero nuevos individuos. Observen, aquí están los 4 que seleccioné, pero ahora con la información de ellos he creado otras nuevas soluciones, ¿sí? Utilizando la información, ¿sí? Pero seleccionamos de ellos los que bajo cierto criterio los puedo usar para generar mi población. Después utilizo la información que representa el individuo y la mezclo y creo otros individuos, ¿sí? Bien, a eso le llamamos recombinación, también se le llama cruzamiento, ¿sí? Esto va a generar nuevas soluciones, ¿sí? Pero si nosotros solamente utilizamos esto de la recombinación, es probable que después de repetir el proceso, casi todas las soluciones nuevas se parezcan y no realmente no mejore el desempeño del algoritmo y no encuentre la solución, porque me estoy quedando, vamos a decirlo, atorado en un área del espacio de búsqueda. Y entonces para salirme de esa área y buscar en otro lado, se utiliza otra operación que se llama la mutación. La mutación que es, bueno, pues que cuando se está tomando información de los padres y heredando en los descendientes, es probable que se altere de manera aleatoria alguna de esa información genética. Sí, que en la naturaleza se le llama mutación, ¿sí? De hecho, nosotros, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, es el producto de una secuencia de mutaciones. Y entonces, esos son los 3 básicamente operadores evolutivos que se manejan normalmente, ¿sí? La forma de implementarlos, el orden es lo que hace la diferencia de los algoritmos, pero básicamente todos se destacan por estas 3 operaciones: selección, recombinación o cruzamiento y mutación o alteración, ¿sí? Cuando pasa esto, ya que hemos creado los individuos, pues se crean nuevos individuos que ese es el último paso. Actualizan a la población. Y hay muchas formas de hacer la actualización, ¿sí? Pues, olvidándonos de todos los padres y solamente tomando a todos los hijos, reemplazando la población o seleccionando los mejores, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí?
Entonces, este es el esquema de todos los algoritmos evolutivos. Igual ayer nos comentaba el doctor Efren con el ejemplo de los caballos, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Si lo viéramos así como un esquema gráfico, vamos a pensar que esta línea está delimitando el espacio de búsqueda. Este espacio de búsqueda pues puede ser de muchas formas, por eso lo ponemos así. Y vamos aquí a ver qué pasa con la población, cómo van pasando las generaciones. La primera va a ser la generación en rojo, después no vamos a ver la segunda, sino la quinta, la décima y la quinceava. Entonces, se supone que así trabajan. Entonces, al principio, estos serían la población número 1, ¿sí? Que son seleccionados aleatorios, ahí están en diferente área. Cuando yo hago mi proceso evolutivo de selección, cruzamiento y mutación, pues la siguiente población estaría ya distribuida más o menos así, ¿verdad? Si yo vuelvo a repetir el proceso, la población en la generación 10 ya se vería así, más o menos, ¿verdad? Y si yo sigo el proceso, por ejemplo, en la generación 15 ya estarían por acá, suponiendo que el valor que ando buscando está por esta zona. Y así yo podría seguir hasta que todos convergieran a una sola solución, que todos se parecieran entre sí, ¿sí? Esto se controla, se establece cuántas iteraciones quiero, dependiendo de la calidad del resultado que necesito, etc. Pero más o menos así se comportaría el algoritmo, cualquier algoritmo evolutivo. Cada puntito es una posible solución, ¿verdad? Que le llamamos individuo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de los algoritmos evolutivos que pueden hacer su proceso de búsqueda en espacios de soluciones muy grandes y muy complejos, donde los algoritmos clásicos tradicionales fallan, ¿sí? Donde los modelos matemáticos para resolver el problema son difíciles de definir o de plano no existen? O cuando los métodos tradicionales fallan porque tardan mucho tiempo con el problema del agente viajero, ¿no? Y otra vez las desventajas. A veces convergen a óptimos locales, lo que comentaba, se quedan estancados ahí en un área y no buscan en otro lado. Si nosotros no configuramos bien su operación, puede que tarden mucho. ¿Por qué? Porque manejan, ¿cómo se llama? Una población de individuos y cada individuo hay que evaluarlo. Y la evaluación, pues, consume tiempo. Por ejemplo, en el problema que nosotros estamos trabajando de selección de atributos, ¿sí? Eh, por ejemplo, hay datos que son del orden de 5.000 ejemplos, etcétera. Y para que yo genere un clasificador, pues tengo que entrenarlo. Y al entrenarlo con muchos datos, pues consume mucho tiempo. Si mi algoritmo está evolucionando, vamos a decirlo, 10 posibles clasificadores, cada uno de esos clasificadores tiene que entrenarse para saber qué tan bueno es. Son 10 veces se construye el clasificador con 5.000 datos, entonces tarda tiempo. Entonces, ese es un gran problema que tenemos y que hay que trabajar en eso. Hay muchas opciones para manejar el tiempo, ¿sí? Y de origen, cuando los problemas tienen restricciones, no son muy buenos los algoritmos evolutivos. Sin embargo, vamos a ver un video donde por ahí de los años 90 se empezó a trabajar mucho con cómputo evolutivo para problemas con restricciones. Y en la actualidad ya ese detalle de la desventaja se ha reducido mucho. De hecho, son muy competitivos los algoritmos evolutivos para este tipo de problemas. Bien.